A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Ya estamos en la casi recta final de la serie de los 12. Estos 12 hombres comunes llamados por Dios que tuvieron un contacto directo y muy íntimo con Jesús. Entonces, hoy vamos a hablar de alguien que, pues, ¿quién no lo conoce, no? Muy mencionado, muy leído también, y es el apóstol Pedro. Pedro también es conocido como Simón Pedro o también como Cefas. Cefas es un nombre en arameo y significa roca. Entonces Pedro, al igual que su hermano Andrés, fueron llamados por Jesús y también escogidos como este grupo de los 12. Y Pedro, yo creo que la mayoría de las personas lo identificamos como ese apóstol que ha tenido mayor influencia, ¿verdad? En la iglesia de Jesucristo. Y él era de oficio, él era pescador. Y este oficio le permitía a Pedro haber desarrollado un carácter disciplinado, ¿no? Un carácter de rutina y también de espera. Porque recuerda que para un pescador es muy importante tener esta capacidad de esperar, porque tú echas la red, ¿verdad? Y pues tienes que esperar a que los peces caigan en ella. Entonces, como te mencionaba, Pedro fue llamado por Jesús y este llamado tú lo puedes leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 versículos del 1 al 11. Y ahí en este momento hay algo muy especial que sucede en la vida de Pedro porque ahí el llamado que Dios hace y el corazón de Pedro queda muy impactado porque ahí Pedro reconoce que él es un hombre pecador. En estos versículos tú vas a leer, o te lo recuerdo, ¿verdad? Porque en algún momento ya lo has leído. Es lo de la pesca milagrosa, precisamente, ¿verdad? Que él y sus compañeros habían estado pescando por tiempo y no lograron nada por la noche, pero Jesús le da instrucciones precisas a Pedro de qué hacer y se da lo que es conocido como la pesca milagrosa. Y ahí el corazón de Pedro queda más impactado, como te decía, porque ve cómo el poder de las instrucciones, el poder de lo que Dios le decía, pues Jesús le dijo esa instrucción y al obedecer él, a pesar de que en un momento él le explica a Jesús de que toda la noche habían estado pescando y no había sucedido nada, no habían pescado nada. Pero Pedro tiene esa actitud del corazón de aunque él era un experto, ¿verdad? Jesús era carpintero, Pedro era pescador. Entonces Pedro era un experto en ello y a pesar de tener esa expertise, obedeció la instrucción de Jesús. Entonces era un hombre disciplinado, pero también era un hombre que sabía estar bajo autoridad, sabía atender la voz del consejo. Estamos más asociados con ver a Pedro como un hombre impetuoso, y sí lo era, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero te vuelvo a enfatizar en esta parte de Lucas, capítulo 5 versículos del 1 al 11, es donde el corazón de Pedro queda más atrapado en el arrepentimiento, ¿no? Ese arrepentimiento y de reconocer que es un hombre pecador ante ese poder de Jesús. Entonces,
vamos a ver unas características de la personalidad, del carácter, muy notables en la vida de Pedro. Y uno de ellos, y como te decía hace un minuto, es con el que más lo relacionamos, ¿verdad? El ser un hombre impetuoso, audaz. Pedro a menudo se anticipaba a hablar, no era ese que se iba, hablaba luego, luego, ¿verdad? Le ganaba ese ímpetu que tenía, ¿no? Entonces, porque incluso él en un episodio en Mateo 16:22, él intenta, ¿verdad? Y de hecho lo hace, no solamente se quedó en el intento, él corrige a Jesús. Al momento que Jesús habla sobre de la muerte, de su muerte, ¿no? De cómo iba a ser sacrificado, cómo iba a ser entregado. Y Jesús dice que no te, y perdón, Pedro dice que no, eso no te suceda, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que ya sabían, ¿verdad? Que había un propósito en la venida de Jesús a la tierra, pues él en su humanidad, en la humanidad de Pedro, él trata de decir que eso no te acontezca, que eso no te vaya a suceder, ¿verdad? Que no mueras de esa manera. Entonces, eso pasaba por ese, te digo, por ese carácter impetuoso y audaz que tenía Pedro. Pero también, a pesar de ser así, era un hombre leal y comprometido. Y esto, como te digo, era parte del carácter que se había forjado en él por ser pescador. ¿No? Y tú dices, ¿tú qué tiene que ver la lealtad con ser pescador? Pues eso, de que tienes que estar ahí, ¿verdad? Para lograr el objetivo. Entonces, era un hombre que a pesar de sus errores, era profundamente leal a Jesús. De hecho, hay también tú lo puedes leer y te pido que si no estás anotando ahorita, cuando tú escuches mientras estás escuchando, ¿verdad? Hagas anotaciones y te regreses en momentos cuando menciono algún versículo para que tengas la oportunidad de sí leerlo tú en la palabra. En esta parte del carácter de lealtad y compromiso de Pedro, lo puedes leer en Juan 6:68. En este capítulo se menciona que hubo una etapa antes de que cuando Jesús fuera entregado, que hubo empezaron a irse discípulos, ¿verdad? Empezaron a como a querer ya, pues, a descartar a Jesús y ellos empezaron muchos discípulos a irse. Te recuerdo que no solamente los discípulos de Jesús eran los 12, había mucha gente que se había convertido, ¿verdad?, en discípulo de Jesús. Porque en el trayecto que él anduvo en la tierra, que anduvo enseñando, ¿verdad? Que anduvo visitando ciudades, haciendo milagros, prodigios, señales, mucha gente empezó a seguirle. Entonces, no solamente los 12 eran los discípulos de Jesús, tenían muchos discípulos. Y en esta parte que te menciono, perdón, en Juan 6:68, en los versículos anteriores tú puedes leer que ya muchos empezaron a ir. Y hasta Jesús les dijo, si ustedes se quieren ir, pues váyanse también, ¿verdad? Y te lo parafraseo un poco. Entonces, pero Pedro, en esa lealtad y en ese compromiso que era parte de su carácter, le dice a Jesús, pero ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tenía muy claro quién era Jesús. Tenía muy claro que era lo adecuado, que él estaba invirtiendo su vida en lo mejor, ¿no? En lo que convenía, pero era parte de ese carácter leal y comprometido que tenía Pedro. Y tú dices tú, pero ¿cómo si yo también leo que Pedro como que se equivoca varias veces, ¿verdad? Pues parte de este carácter de Pedro, perdón, parte de este carácter de Pedro
otro punto importante era que era imperfecto, pero transformable. Qué especial esto, ¿verdad? Porque aquí tú y yo nos podemos identificar. Nos podemos identificar que somos imperfectos. Yo no sé si tú, pero yo soy una mujer imperfecta. Pero tú y yo somos transformables. ¿Y qué es lo que nos transforma a ti y a mí? Nuestra relación con Jesús, esa cercanía con Él. Que a pesar de que a lo mejor somos mujeres y hombres así como Pedro, impetuosos, ¿no? Que tal vez en ocasiones, como en ese momento también que podemos ver en Mateo 16:22, donde Jesús le llama, entonces tenía un carácter imperfecto, era un hombre imperfecto, pero era transformable. ¿Sí? Entonces, vemos a veces el fracaso que tuvo eh, cuando Jesús lo llama, ¿verdad? A caminar sobre las aguas. Y, y él, fíjense, él le dice a Jesús, cuando ven y así, que ellos primero pensaban que era un fantasma, y cuando lo ven caminar sobre las aguas, que Pedro le dice, si eres tú, Jesús, di que yo vaya a ti, ¿no? O sea, ahí volvemos a ser un hombre impetuoso, a ser un hombre leal, ¿verdad? Que confiaba en Jesús. Y Jesús le dice, soy yo, ven, ¿verdad? Y Pedro se baja de la barca y camina, pero llega un momento que como ser humano, imperfecto, pero transformable, en ese momento Pedro pierde la perspectiva y en lugar de seguir viendo a Jesús, él vuelve a ver la tormenta, vuelve a sentir las olas, me imagino, ¿no? Porque ha de haber sido como he dicho en algunos momentos, yo uso muchísimo la imaginación cuando estoy leyendo la palabra o cuando estoy meditando en ella o cuando estoy recordando o estudiando. Entonces, imagínense, Pedro junto con los demás discípulos, ¿verdad? De este grupo cercano de los 12, van en esa barca, la tormenta impresionante. Me imagino que hasta olas había allí, ¿verdad? Y cómo se movía esa barca en medio del agua y cómo la lluvia era una tormenta, ¿no? No era que estaba chipi chipi, no, no, era una tormenta con mucho viento. Entonces, bueno, primero entro en pánico, pero después te digo, Jesús, si tú eres tú, di que yo vaya a ti, ¿no? Hablando como Pedro. Entonces Pedro se baja, camina y en esa humanidad, en esa vulnerabilidad, en esa imperfección que tenemos todos, pues Pedro igual perdió la perspectiva y dejó de ver a Jesús y volvió a verse vulnerable en medio de ese problema climático, ¿verdad? De esa tormenta. Y creo que tú y yo nos podemos identificar con Pedro aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Pedro? Pues se empieza a hundir, pero ahí estaba Jesús. Y ahí estaba Jesús y lo toma de la mano, lo levanta, ¿verdad? Y la palabra no lo dice, pero yo me imagino, porque ellos llegaron hasta la barca. Yo me imagino que cuando Jesús lo levanta y lo agarra, empieza a ver otra vez la capacidad a mí me gusta pensar que Pedro llegó caminando a la barca, ¿verdad? Puede ser que también Jesús pues lo pudo haber tomado en los brazos, pero, pero yo me imagino y como te digo, me gusta pensar que a la hora que Jesús lo levanta, de que se estaba hundiendo, porque el hombre se estaba hundiendo, ¿verdad? Que lo levanta y empiezan los dos a caminar hacia la barca, ¿no? Porque ya estaba sostenido de la mano de Jesús. Entonces a ti y a mí nos ha podido llegar a pasar en la vida que estamos en una temporada de tormenta, que estamos en una temporada difícil, ¿verdad? Que no sabemos cómo vamos a salir de esa situación.
Y le decimos a Jesús, Jesús, tienes que estar aquí. Tú dime que estás conmigo, ¿verdad? Tú dime que vas a caminar conmigo en medio de esta tormenta, de esta situación, de esta enfermedad, de esta deuda, de esta ansiedad, de esta depresión, ¿verdad? De este dolor. Dime que vas a caminar conmigo, Jesús. Y, y al igual que a Pedro, ¿verdad? En medio de esas tormentas de la vida fuertes, ¿verdad? Que arrecian, que a veces los vientos pegan fuerte y nos podemos llegar a hundir, igual que le pasó a Pedro. Pero ahí está Jesús. Siempre Jesús está, ¿verdad? Y nos agarra de la mano y nos sostiene y nos lleva al lugar seguro, ¿verdad? Nos lleva a la barca, ¿verdad? De ese lugar que estábamos nosotros pasando la tormenta, ¿verdad? Pero que llegó a un nivel mayor, ¿estás de acuerdo? Porque primero la tormenta estaba, pero estaba en la barca. Y aunque la barca se hundía, ¿verdad? Pues ahí estaban, ¿no? Todavía dices tú, bueno, hay algo de dónde agarrarme. Pero cuando ya estaba en pleno lugar, ¿verdad? En las aguas ahí caminando, pues ahí el nivel era diferente. Pero esta situación que pasa Pedro lo lleva a la magnífica oportunidad de ver la fidelidad de Dios, de ver cómo Jesús lo levanta y lo sostiene, ¿verdad? Y te repito, a mí me gusta pensar, imaginarme caminando a Jesús junto con Pedro sobre las aguas. Y muchos pueden decir, ay, pero se hundió. Ay, sí, pero caminó. Sí me explico. Yo cuando, si en algún momento, yo no sé cómo vaya a ser allá cuando estemos con el Señor, pero no sé, a veces a mí me gusta como también como imaginar y decirle, Pedro, ¿cómo sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces, porque a veces somos muy buenos para la crítica. A veces podemos ver hermanos en la fe que a lo mejor se hunden, ¿verdad? Y cuando los vemos que Jesús los levanta, a veces hasta nos podemos, no digo que tú, pero algunas personas como incomodar y decir, yo no creo que realmente esté arrepentido este hombre, ¿verdad? O que la experiencia que está platicando realmente haya sido del Señor, ¿no? Pero Dios es soberano y Él hace caminar en las aguas a quien Él decida hacer caminar. Otro de los puntos del carácter de Pedro era que un líder valiente, era un hombre muy valiente, porque miren, Jesús es entregado y los discípulos se dispersan, ¿verdad? Ahí así como que, pues, ¿quién no? Pues les agarró miedo, pues eran humanos, ¿verdad? Y lo niegan de alguna manera todos, ¿verdad? Menos Juan que permanece ahí con él. Pero Pedro, ya Jesús le había dicho, ¿sabes qué, Pedro? Me vas a negar 3 veces. ¿Verdad? Y él como que, ¿cómo crees que te voy a negar? ¿No? Pero sucede, como Jesús ya le había dicho, ¿verdad? Pero a pesar de eso, nosotros como Pedro siempre tenemos la oportunidad de la restauración. Y Jesús, así como le dijo que le iba a negar 3 veces, Jesús también 3 veces, ya después de resucitado, le pregunta 3 veces que si le ama, ¿verdad? Y le empieza a hablar de su llamado a Pedro, sobre su llamado de ser pescador de hombres, pero también que iba a ser esa parte de ese equipo que iba a fortalecer y que iba a sostener la iglesia primitiva. Pero para esto, Pedro necesitaba, al igual que los demás discípulos y al igual que tú y que yo,
la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ese carácter de líder valiente se afirma en la vida de Pedro, perdón, al ser lleno del Espíritu Santo. Al venir ese tiempo en el Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta que ya estaba dentro, ya era parte de todas las fiestas que el judaísmo practicaba, pero en ese momento, ¿verdad? De esa fiesta, de ese tiempo, se da la instrucción, Jesús ya les había dado la instrucción de estar en el aposento alto y que, y ahí ellos orando recibieron la llenura del Espíritu Santo y tú lo puedes leer ahí en el libro de los Hechos. Y pasa algo en Hechos 2. Estaba tan lleno del Espíritu Santo, Pedro, que él empieza a predicar, ¿verdad? Y predicó a multitudes y 3,000 personas se convirtieron ese día. Qué impresionante, ¿verdad? 3,000 personas se convirtieron. Entonces, así era Pedro, ¿verdad? Impetuoso, audaz, era rápido para hablar, ¿verdad? Era leal y comprometido. Y era un hombre imperfecto, pero transformable, ¿no? Y vemos ahí que la llenura del Espíritu Santo lo transforma de tal manera que las experiencias tenidas con su cercanía con Jesús, las experiencias que había tenido por haber caminado sobre las aguas, la experiencia que había tenido de haber negado 3 veces a Jesús y la experiencia que había tenido de que Jesús, ¿verdad? Le perdona, le restaura, ¿verdad? Y le hace un llamado. Y la poderosa e impresionante experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Porque imagínense qué impresionante, ¿verdad? Que tú puedas hablar con esa multitud y le puedas predicar y se puedan convertir, como en el caso de Pedro, 3,000 personas en ese día, ¿verdad? Y cómo también por esa llenura del Espíritu Santo y mantener el fuego de Dios en su corazón, la sombra de Pedro sanaba a personas. Un hombre que escribe cartas a la iglesia primitiva, primera y segunda de Pedro, ¿verdad? Donde da a conocernos cosas doctrinales. Entonces, es muy especial lo que sucede en Pedro. Algunos historiadores dicen que la manera en que él murió fue que fue crucificado boca abajo. Y se menciona, ¿verdad? Que él pidió ser crucificado de esa manera, porque decía que él no era digno de morir en la misma posición que Jesús. Entonces, por eso se menciona, como te digo, es lo que se dice, que él pidió morir, pues ya en sí era que iba a ser crucificado, pero que pide ser crucificado de cabeza. Entonces, ¿qué podemos ver en la vida de Pedro? Podemos ver claves de la vida de él, sabiendo, número uno, que la gracia transforma. Dos, que Dios usa a los imperfectos. Tres, que el arrepentimiento trae restauración. Y cuatro, que es importante vivir en un liderazgo basado en la fe. Entonces, Pedro es para ti y para mí, creo, un ejemplo muy inspirador de cómo un hombre común, lleno de debilidades,
puede ser usado por Dios para lograr grandes cosas. Espero que haya sido bendición este episodio y nos vemos en el próximo. Dios te bendiga. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.